Buenos días, señor presidente. Bueno, el día de hoy se dio a conocer en varios medios pues el alza en los productos de la canasta básica, sobre todo en agroalimentos. Hablan aproximadamente de un aumento hasta del 100% en el último trimestre. ¿Nos podría decir, pese a los esfuerzos que está haciendo su gobierno, qué va a suceder? Porque están previendo que entre el próximo trimestre haya un aumento de las mismas características. Bueno, decirle a la población que estamos atendiendo el problema de la inflación, que es un fenómeno mundial originado por la guerra de Rusia en Ucrania. Ya venía mal la economía del modelo neoliberal y se afectó más con la pandemia. Y luego de la etapa más difícil de la pandemia viene la guerra, y esto precipita la crisis económica y produce esta inflación mundial que nos afecta a todos. Por eso estamos haciendo una propuesta de que se detenga la guerra, porque no solo se afecta a quienes la padecen, porque es lo más irracional que puede haber, por las pérdidas de vidas humanas, las víctimas, desplazados, y son decisiones que se toman en la cúpula, la toman los gobernantes de potencias hegemónicas, los grupos de poder económico, y afectan a las poblaciones, y en este caso a casi todos los países del mundo, porque la inflación es general. Es Estados Unidos, es Canadá, es Brasil, es Alemania, es España, es en todos los continentes. Nosotros hemos podido controlar esta inflación porque tomamos medidas eficaces para que no aumentaran los precios de los energéticos. Eso nos ayudó mucho. Pero en lo que tiene que ver con alimentos, como no tenemos autosuficiencia alimentaria, tenemos que depender de importaciones, y se elevaron los precios de los alimentos y de otros insumos, fertilizante, transporte, pues todo eso nos afectó. ¿Qué hicimos? Bueno, tomar medidas en lo energético, y tenemos una inflación de apenas el 0,8 en energéticos, pero en alimentos más de 4%. En total, 8,7, ¿no?, de inflación. También
lo aprovecho para decirlo, y a ver si ponemos la gráfica de la inflación, porque hay que informar cuando dices, ¿no?, de que el 100%, pues no es así, afortunadamente. Bueno, eso es lo que los medios de comunicación están No, manejando. los medios no, para los medios estamos al borde de un colapso económico, financiero, y ya casi una tragedia, pero no es así, afortunadamente. Y ya estamos tomando medidas. Me reuní con productores, distribuidores, con dueños de las tiendas que distribuyen los alimentos. Ya definimos una canasta básica que no va a aumentar, incluso vamos a procurar que haya disminución de precios. Se va a presentar este plan el lunes próximo. Les decía yo la vez pasada que fue muy grato el que cuando les hice el planteamiento a este grupo de empresarios, industriales, comerciantes, su respuesta fue muy positiva. Y creo que con esta medida vamos a lograr detener el incremento inflacionario. Desde luego, los técnicos están aplicando la fórmula de siempre, que significa aumentar las tasas de interés. En el caso de Estados Unidos están aumentando constantemente y en todo el mundo aumentan las tasas para frenar el crecimiento económico, para detener la economía. Pero eso no es suficiente, ni es lo mejor. Esa es la fórmula que aplican siempre, de manera ortodoxa. Es como cuando un carro se calienta, esa es la inflación, y entonces para que no se caliente, se apaga. Pues sí, ya no hay inflación, ya no se calienta el carro, pero no camina, ya no hay crecimiento. Entonces, aquí la fórmula es cómo crecemos sin inflación. Y además no nos estamos confiando en lo que están haciendo los bancos centrales de la aplicación de esta fórmula para detener la inflación. Nosotros estamos tomando medidas heterodoxas, como el subsidio a la gasolina, al diésel. Eso no está en las fórmulas de la política neoliberal, porque el subsidio está satanizado, pero a nosotros lo que nos interesa es controlar la inflación, porque causa mucho daño, sobre todo a la economía popular. Se pierde capacidad de compra, se pierde capacidad del poder adquisitivo, del salario, se pueden estar aumentando los
salarios, pero si hay inflación es como si no se incrementara el salario. Y durante muchos años, durante el periodo neoliberal, el salario aumentaba por abajo de la inflación. Por eso perdió tanto durante el periodo neoliberal el salario, perdió mucho de su poder de compra y por eso los salarios en México llegaron a ser los salarios más bajos del mundo o de los salarios más bajos del mundo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de estar aumentando los salarios como en el 65%, el salario mínimo en términos reales. Sin embargo, aunque ha aumentado la capacidad adquisitiva de la gente, le alcanza para más, como últimamente está aumentando el precio de la tortilla y de otros básicos, pues aún con el aumento del 65, del 67% del salario, sí hay una disminución. Entonces, no queremos que esto siga sucediendo. Tengo una atención especial, estoy dando un seguimiento especial a este asunto. Si me preguntan qué le preocupa en estos días, su preocupación principal, la número uno, en lo económico, la inflación. Y por eso se está actuando. No sé si tengan los datos. Bueno, pero ya estamos trabajando y el lunes se presenta este plan y yo estoy seguro de que vamos a poder frenar el aumento en los precios. Sí, y otra, bueno, más bien esta es